hermanos, estamos gozosos. Gloria sea el nombre del Señor, porque el estudiar la palabra del Señor, mi amado hermano, siempre debe producir gozo en nuestras vidas, porque es algo que Dios va a añadir más a su persona, o sea, a la persona de usted. Entonces, mis amados hermanos, es una riqueza que nadie se la puede robar. Una vez quede en su vida, nadie se la puede robar. Gloria sea el nombre del Señor. Ni aun el enemigo, si usted no lo permite. Ahora, si usted lo permite, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Y les decía al comenzar que la resurrección es la doctrina que es la piedra angular de la iglesia cristiana. O sea, es la doctrina más importante, se puede decir. Todas son importantes, pero esta es súper importante, acerca de la resurrección. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Si no hay un Jesús que murió y resucitó, no hay evangelio. Ni tampoco hay una buena nueva que anunciar. Usted no tiene nada que anunciar si Jesús no murió y resucitó. No se puede quedar en que murió, sino que resucitó. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, ¿por qué creemos esto? Porque hay en la historia secular, se puede decir, pruebas de que Jesús fue una persona real que existió hace 2000 años. O sea, no es una historia ficticia, sino es una historia real, porque hay pruebas históricas de que Él existió. Y no solamente en la Biblia, porque en la Biblia por supuesto las tenemos y nosotros los creyentes evangélicos las creemos, pero fuera de la Biblia se llaman fuentes extrabíblicas, fuera de la Biblia, que hablaron acerca de Jesús, y de entre ellos había por lo menos 19 historiadores romanos que hicieron alusión acerca de la persona de Jesús. La mayoría de ellos eran enemigos o eran indiferentes, porque ni eran judíos, los cuales hablaban pero dogmáticamente en contra de Jesús, los judíos que permanecieron en el judaísmo, y luego los romanos, que eran paganos, que no le daban la importancia tampoco bíblica a Jesús, pero hablaron acerca de la persona de Jesús, que fue una persona que realmente existió. Y como dice Josefo, y la secta de ellos, dice, todavía existe hasta hoy en día. Está hablando en el tiempo que vivió Josefo, en el siglo I. Entonces fue toda una realidad. Entonces hay fuentes extrabíblicas. Josefo habló de ello, Tácito, Plinio y otros más historiadores. Entonces no se puede negar la historicidad de Jesús. Bueno, número 1 es la historicidad de Jesús. Número 2 es su carácter intachable de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le puede señalar a Jesús de ser una persona sin un carácter moral, lo cual lo era. En otras palabras, Él era perfecto en su carácter. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, y era intachable porque no se le podía señalar pecado. En San Juan 8:46, la escritura dice, hablando Jesús, dijo, ¿quién de ustedes me señala de pecado? Entonces, de todos los judíos y fariseos que estaban ahí, nadie podía acusar a Jesús de ser un pecador. No. Nadie. Él mismo le dijo, ¿quién de ustedes me puede señalar de pecado? Gloria sea el nombre del Señor. Y también en Isaías, en el capítulo 53, versículo 9,
dice que en él no hubo iniquidad. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir por un momento a Isaías 53. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. En Isaías 53 se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Todo este capítulo habla del Mesías, del Cristo. Gloria a Dios, como se le llama en la Biblia. Y voy a leer todo el capítulo, ustedes nada más apúntenlo ahí y yo se lo leo. Isaías 53. Y voy a puntualizar esto. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está haciendo la pregunta el profeta. Y luego dice el 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Cuál era la tierra seca? El pueblo de Israel. Espiritualmente era un desierto. Pero de ahí brotó el renuevo, que es el Señor Jesucristo. Y dice: no hay en él no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces muchos no le seguían porque no era, por decirlo así, atractivo. O sea, en cuanto a su físico no atraía a la gente por multitudes. Ah, qué belleza de hombre, qué buen parecer, ¿verdad? No, no era por eso. Entonces dice en el 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesús experimentó el sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando como nación y representando a la nación el profeta. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, estaban pensando que Dios el Padre lo estaba castigando a Jesús. Eso es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Disculpe. Y dice el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Ve usted lo que Jesús pasó? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál llaga? La herida en su costado. Gloria a Dios. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y ustedes y yo decimos amén. Cada cual se apartó por su camino, o sea, hacer lo que nos dio la gana. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Ve usted lo que Jesús pasó? Como cordero fue llevado al matadero. Él es el cordero de Dios. Y como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, no se defendió. Le decía a Pilato: escuchas todas las acusaciones y no dices nada, ¿verdad? Lo acusaban de todo, desde hechicero, brujo y de todo lo demás al Señor, y de ser un pérjuro, pero nada de eso era cierto. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, no se le hizo justicia, por eso quiere decir. Ni le sentenciaron cárcel. No, fue cruz a lo que lo sentenciaron. Y dice, y su generación, dice, ¿quién la contará? O sea, iba a ser una generación, una descendencia innumerable, que somos todos nosotros los creyentes. Dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Ve usted? Por la rebelión
de nosotros, Él fue herido, no por la rebelión de Él. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, lo iban a sepultar donde sepultaban a los criminales, ¿verdad? Un lugar donde nada más los tiraban ahí, les echaban tierra encima. Eso era lo que pensaban que iban a hacer con Él. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Al final, José de Arimatea pidió su cuerpo. Era un hombre rico que tenía una tumba lujosa, y él lo pidió y se lo llevó para sepultarlo en su tumba personal que había mandado hacer. La tumba no era para Jesús, era para José de Arimatea. Pero ¿sabe qué? Jesús la pidió prestada nada más por 3 días. No se iba a quedar ahí con ella. Dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Ve usted? Es lo que le decía. Que en Jesús no hubo maldad ni hubo engaño. Y el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, quien el Padre, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué el Padre puso toda esta carga sobre Jesús? Porque Él era el único que la podía llevar, esa carga, que era de los pecados suyos y míos. Cuando usted peca y yo peco, amado hermano, alguien tiene que pagar. Usted no crea que Dios dice, ok, ya, está perdonado, te perdono ese pecado, y no hay quien pague. Está equivocado. Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados. Porque Dios tiene una ley universal que todo el que peca, toda alma que pecare, dice, esa morirá. La palabra muerte significa separación. Esa alma va a quedar separada permanentemente de Dios. Pero gracias a Cristo ya no quedamos separados permanentemente de Dios, sino que ahora somos unidos a Dios. ¿Por quién? Por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Entonces alguien tuvo que pagar la factura. Nadie va y come en un restaurante y se larga. No, tiene que pagar la factura. Alguien tiene que pagarla. Usted no puede ir al restaurante y decirle, oh, lo siento mucho, pero no puedo pagar la factura y ya me comí $50 de comida. Le dice, no, usted tiene que pagar o se queda lavando trastes. Pero no se va libre. Entonces, usted tiene que pagar. Y si ha pecado, y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el único que no pecó fue Jesús. Aún María pecó, porque ella clamaba de que ella necesitaba un Salvador, ¿verdad? Y el que necesita un Salvador es porque está perdido, está hundiéndose. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bueno, entonces continuamos. Y luego dice, con todo esto Jehová, versículo 10, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, quiere decir, en pago por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando que una vez Jesús haya pagado en la cruz, dice que va a haber linaje, descendencia. Por eso dice, y su generación, ¿quién la contará? Su linaje. ¿Quién lo va a contar? El linaje somos los descendientes de él. Y dice, verá linaje, vivirá por largos días. Quiere decir que no se iba a quedar en la tumba muerto. Iba a resucitar. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando dice por largos días, que en otras versiones dice eternamente. Forever. Eternamente. Dice, y la voluntad de Jehová el Padre, será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir? Está hablando de gobierno universal en la mano de Jesús. El 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma.
O sea, va a haber un fruto por el sufrimiento del Señor Jesús y muerte en la cruz. Y el fruto de la aflicción de su alma lo verá cuando vea las grandes multitudes salvadas por su sangre, y Jesús quedará satisfecho. Jesús dirá en aquel día, cuando vea las grandes cantidades de personas salvadas por él, valió la pena. Todos estos iban a quedar bajo condenación, pero ahora son salvos. Y entre ellos está usted y estoy yo. Estamos ahí y somos el fruto de la aflicción del alma de Jesús, almas salvadas por Cristo. Por eso es que no hay nadie que llegue o entre al reino de los cielos si no es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde erran muchos que dicen que alguien solo por ser judío es salvo. No, está equivocado. Únicamente es salva la persona que ha creído en el sacrificio terminado de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, ya sea judío o sea gentil. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Cristo. Continuamos con la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y continuamos y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Oh, ¿no es a todos? ¿No es a todos? No. Porque quedarán justificados solamente aquellos que crean en él. O sea, esto no es salvación universal de que, ¿sabe qué? No importa cómo haya vivido la gente, si se arrepintió, no se arrepintió. De todos modos, al final hay algunas iglesias que predican todos van a ser salvos. Pero yo le voy a decir una cosa. No. No todos vamos a ser salvos. Sino solamente aquellos que hemos creído en el sacrificio terminado de nuestro Señor Jesucristo, que hemos confiado que el Mesías pagó por nuestros pecados. Y no confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura, gloria sea el nombre del Señor, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso, mi amado hermano, todo creyente o toda persona, es la manera más correcta, toda persona que ha sido justificada por Jesucristo, o sea, justificada quiere decir declarada justa por Él, todas esas personas no van a condenación. No. ¿Por qué? Porque Él ya pagó. No se puede pagar dos veces por un mismo crimen, una sola vez. Usted y yo, en Cristo Jesús, ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por su crimen y el mío. Así que usted ya no tiene que ir al infierno ni tener el temor del infierno, porque usted ya no tiene parte ahí. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Ninguna. Entonces usted puede vivir confiadamente, porque claramente en la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si usted está en Cristo, ya Jesús pagó por usted. Gloria sea el nombre del Señor. Así que usted puede glorificar a Dios y dar un brinco y decir, oh, gloria a Dios, porque soy salvo por Jesucristo. Hay religiones que no le garantizan salvación a usted.
Y de hecho ninguna religión puede garantizarle. Pero Cristo Jesús sí puede garantizarle salvación a usted. Dice la Escritura que si usted cree en Él, tiene vida eterna. Así que si hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Ya Cristo llevó todas nuestras iniquidades. 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, a quien a Jesucristo. Así dice el Padre. Aquí ya es el Padre hablando. Recuerde usted eso. El Padre ya está hablando y comienza el Padre a hablar desde el versículo 11. Ya está hablando el Padre Celestial directamente. Y dice, por tanto yo le daré, dice Jehová, parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, quiere decir con los malhechores que estaban colgando ahí en la cruz. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, otra vez, no de todos, de muchos, de todos los que hemos creído en Jesucristo, y orado por los transgresores. O sea, el Señor Jesús al final, recuerde que Jesús dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Entonces Jesús oró por los transgresores, por los malos. Entonces, mi amado hermano, fíjese qué hermosa palabra sobre la vida, más bien sobre el ministerio, la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección. Aquí está todo el ministerio de Jesús, profetizado 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Y el Señor dice que Él anuncia las cosas antes de que sucedan, para que sepamos que Él es Dios. Y Dios 700 años anunció lo que le iba a suceder a su Hijo 700 años antes de que sucediera. Entonces, mi amado hermano, podemos confiar en Dios. Su palabra es firme. Gloria a Dios. Nadie podía haber descrito con lujo de detalles las cosas como están escritas en el capítulo 53 acerca de la vida de Jesús. Y exactamente como está aquí, así sucedió. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a pasar, o vamos a volver donde estábamos. Gloria sea el nombre del Señor. Y hablamos sobre el punto número 2, que era el carácter intachable de Jesús. Ya hablamos sobre ello. Ahora es el 3. El punto 3. Su obra no cuestionada. O sea, no hay duda acerca de la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía muchos testigos. 1 Corintios 15, del 5 al 8. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice. Y dice que apareció a Cefas y después a los 12. Gloria a Cristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. 8 dice, y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús, después de que resucitó, se apareció a muchos. Y vemos el testimonio. Vemos cuando se le apareció a Pedro y después a los 12. Cefas es Pedro. Y después, dice en el 6, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cuándo se apareció a 500 a la vez?
vemos en la palabra del Señor que se juntaron todos los seguidores de Jesús en el monte de los Olivos cuando el Señor Jesús ascendió. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 1, la ascensión de Jesús, y vemos que ahí estaba la multitud. Esos fueron los 500 que lo vieron irse. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ya después vemos que se esparcieron y nada más quedaron 120 en el aposento alto. Porque cuando bajaron del monte de los Olivos, de ver la ascensión de Jesús, bajaron al aposento alto, donde anteriormente habían estado reunidos, e iban a esperar que descendiera el poder de lo alto y lo llenara a todos. Pero, ¿qué había sucedido? Que muchos se cansaron y empezaron a irse. Y cuando 10 días más tarde llegó el Espíritu Santo con poder sobre ellos, entonces, mis amados hermanos, nada más habían 120. Los demás se habían ido. Pero los que vieron la ascensión fueron más de 500. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, los discípulos del Señor, después de esto, fueron y predicaron de que Jesucristo había muerto y resucitado. Y sabe usted, a muchos les costó la vida predicar ese mensaje. Y nadie muere por una mentira si eso hubiera sido mentira. Pero todos los apóstoles del Señor, a excepción de Judas que se ahorcó y de Juan, el discípulo amado, todos los demás murieron violentamente por causa de Cristo Jesús. Si eso hubiera estado basado en una mentira, no hubieran muerto. Porque nadie muere por una mentira. Puede morir pensando que es verdad y es una mentira. Eso es otra cosa. Porque la persona piensa que es verdad y puede morir por eso. Como en muchas religiones, que mueren peleando con otros pensando que es una verdad lo que ellos afirman, pero no saben que es una mentira. Pero nadie, sabiendo que es una mentira, va a morir por una mentira. Ellos no podían decir Jesús resucitó si no resucitó y ¿saben qué? Mátenme. No. No voy a decir una cosa, que usted dice una mentira y sabe que es mentira y lo van a matar. ¿Sí sabe qué? No es cierto. Yo he hecho una mentira ahí. Entonces, si morimos, morimos por una verdad. O sea, usted, como creyente, tiene que estar dispuesto a morir por el Evangelio, creyendo que el Evangelio es verdad. Si no, mejor nos vamos a vender candy por ahí, a hacer otras cosas. Si el Evangelio no cree usted que es verdad, usted tiene que creer que el Evangelio es verdad. Usted no puede predicar una mentira. Usted tiene que asegurarse de que lo que predica es verdad. Como Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Vamos a morir nosotros predicando la verdad? ¿O vamos a vivir en una mentira? Jesucristo dijo, y la verdad os hará libres. Entonces, vamos a predicar la verdad. Los apóstoles murieron por una verdad. Y no solamente ellos. Miles y miles y cientos de miles murieron por el Evangelio, por la verdad. Y están en el cielo ahorita. Entonces, tenemos la historicidad de Jesús, que es un ser histórico que realmente existió. Tenemos su carácter intachable, que no fue un pecador, sino que fue perfecto. 3, tenemos su obra no cuestionada.
O sea, del sacrificio que Jesús hizo, que murió y resucitó. Y 4, ahora pasamos, que en Jesús se cumplieron por lo menos 700 profecías del Antiguo Testamento. En Lucas 24:44 Jesús dijo que Moisés y los profetas escribieron de él. Entonces usted siempre va a encontrar profecías en todo el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Por eso cuando Pablo les predicó a los de Berea, ¿recuerdan cuando fue a la ciudad de Berea? Dice que estos judíos eran más nobles. Y dice que escudriñaban las escrituras para saber si así era, como Pablo anunciaba. O sea, ¿qué escrituras eran las que estudiaban estos de Berea? Esas escrituras eran el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, esas eran las escrituras. Todo el Antiguo Testamento, el Tanaj judío. Entonces, en ese Tanaj estaban las más de 700 profecías sobre Jesús. Y Jesús vino y las cumplió todas. Nadie puede venir hoy en día y decir, oh, este es el Cristo, es el Mesías, y no cumple ni siquiera 100. Comenzando, tiene que nacer en Belén, tiene que ser de la descendencia de David y tiene que haber nacido de una virgen de la descendencia de David. Cosas, hermano, que nadie puede cumplir hoy en día, por más que se esfuerce. Nadie. Entonces, vemos que se cumplieron en él las profecías antes dichas en la Escritura. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ya que tuvimos el preámbulo, ahora entramos al miri-griri, como dicen por ahí, ¿verdad? A la esencia del Evangelio. Cuando usted quiera, amado hermano, o alguien le pregunte cuál es el Evangelio, usted váyase a 1 Corintios 15. Aquí el apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo, explica con claridad lo que es el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio, euangelion, esa palabra significa la buena noticia. Simple y sencillamente. Es la buena noticia. Entonces, todo creyente llevamos una buena noticia. Algunos enseñan y predican el reino. A nosotros no se nos ha mandado que vayamos y prediquemos el reino. A nosotros se nos ha mandado que vayamos y prediquemos las buenas nuevas, o sea, el evangelio del reino. En otras palabras, el mensaje del reino. No es lo mismo el reino que el mensaje del reino. Entonces, el reino es el gobierno de Cristo. Ese es el reino. Y viene un reino físico. Jesús va a venir y va a tomar su posición en Jerusalén y va a ser el rey de toda la tierra. Pero antes de eso hay un reino espiritual. Y Jesús les dijo, y el reino de Dios ya está entre ustedes, que es el gobierno de Dios en la vida de todos aquellos que le obedecemos a Jesús. Si usted le obedece a Jesús, usted está en el reino ya, en el reino espiritual, no en el físico. En el reino espiritual, porque Jesús dijo, ya está aquí. ¿En la vida de quiénes? De los que creían su mensaje. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el mensaje? Porque ese es el evangelio, es la noticia. Es el mensaje. ¿Qué mensaje es el que está llevando? Bueno, este es el mensaje
dice el apóstol Pablo. Amén. Vamos a leer primera carta de los Corintios, capítulo 15. Espero que todos estemos ahí, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Señor Jesucristo. Además dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí les estoy declarando a ustedes, dice, el mensaje, que es la buena noticia, la buena nueva, que les he predicado, el cual también recibisteis, el cual también los corintios habían recibido, y en el cual también perseveraban, en el cual también perseveráis, ¿verdad? En el español clásico. Y dice el versículo 2, por el cual, ¿cuál es el cual? El evangelio. Por el cual asimismo, dice, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. ¿Ve usted? Se lo estoy poniendo en español latinoamericano, ¿no? Para que usted entienda con claridad. Los españoles me entienden súper bien. Si les digo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero como a veces necesitamos ser más claros, ¿verdad? Gloria a Dios, que no tengan excusa, se los pongo en español moderno. Y dice, son salvos si no, o sea, si no han creído, si no dice, creyeron en vano. Ustedes creyeron en vano, dice, si no han creído el evangelio. Y luego él lo va a explicar. El versículo 3 dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí. Se lo estoy parafraseando, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cómo murió? No conforme a otros le digan, sino como las Escrituras le dicen a usted. Usted tiene que creer el evangelio conforme a las Escrituras. Por eso, hermano, todo evangélico tiene que ser bíblico. Usted no se puede alejar de la Biblia. Tradición, todo eso no vale si no se alinea con la Biblia. Mire, una tradición no es mala, pero se convierte en mala si se aleja de la Biblia. Tiene que estar alineada con la Biblia. Porque hay tradición, o sea, quiere decir enseñanza que se pasa de una generación a otra, pero tiene que ser bíblica. Tiene que ser bíblica. Y si no, descartada. Descartada, no importa quién la haya dicho, quién la haya enseñado, si no se alinea con la Biblia, al bote de la basura. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo, así dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y aquí entra lo que les leí, Isaías 53. Que Jesucristo iba a morir, ya estaba profetizado y se vino a cumplir aquí. En los evangelios, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. 4. Otro paréntesis. La religión musulmana, que cree alrededor de unos 1.200 millones de personas alrededor del mundo, niegan que Jesús murió. Eso es una blasfemia. Ellos dicen, Jesús no murió. Él fue un profeta, pero Él no murió. Él siguió viviendo. Esa es una blasfemia. Si Jesús no murió, no tenemos evangelio. Él tenía que morir. Escrito estaba, como lo vimos en Isaías 53. No acepte usted nada de eso. Y hay algunos todavía hoy en día que se creen muy iluminados, que dicen, bueno, dice, si encuentran el cuerpo de Jesús, que
murió pero no resucitó y lo encuentran por allá. Mi fe no cambia, cambia todo. Su fe ya no sirve. Y lo vamos a ver aquí. Así que no sea caballeroso oh, sí. No. Mi Jesús murió, pero tampoco se quedó en la tumba, sino que resucitó. Conforme a las escrituras, porque usted dice, ve, fue sepultado, quiere decir que murió. Nadie no sepulta a un vivo, sabiendo que está vivo, a menos que sea una persona cruel y maligna y perversa. Pero normalmente no es así. Que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. Físicamente. ¿Murió físicamente? Sí. Resucitó físicamente también. Doctrina esencial bíblica, no la pueden negar. Y luego dice en el versículo 5, y que apareció a Pedro, que es Cefas, Pedro, y después a los 12. Y el 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, porque está hablando Pablo en el tiempo de él. Pablo era más o menos contemporáneo de Jesús, de esa misma época. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, es alrededor de por allá por el año 50, diría yo como el año 55 por ahí. 54, 55. Entonces, Jesús iba a tener la misma edad si hubiera seguido viviendo físicamente, y Pablo más o menos tenía la misma edad también. Entonces, habla Pablo que todavía había muchos que estaban vivos, porque habían algunos que se habían convertido a Cristo, pero ya estaban más viejitos, entonces ya se habían muerto para el tiempo de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo fue salvo y todo lo demás. Bueno, entonces vemos aquí que dice que se le apareció a muchos, y dice muchos viven aún y otros ya duermen, quiere decir que murieron en Cristo. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Quiere decir, como alguien ya fuera de tiempo, porque según pues el tiempo era mientras vivía Cristo. Pero aún así se le apareció para que fuera parte de los 12. Fue cuando perseguía a la iglesia, ¿no? Entonces, pues algunos dicen, no, pues fue Matías, y que Matías reemplazó a Judas, que se ahorcó. Pero creo que fue Pablo, porque aquellos hermanos y tomaron esa decisión antes de que el Espíritu Santo viniera. O sea, no tenían todavía la guianza del Espíritu. Fue antes de Pentecostés, fue todavía en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y echaron suerte, dice. Ajá. Entonces utilizaron un sistema judío, porque se acostumbraban en el judaísmo a hacer eso. Echar suertes quiere decir a quien cayera, ¿verdad? Entonces, como hicieron también con Jonás, que echaron suertes y le cayó a Jonás porque Jonás, Dios dijo, ese era el culpable, ¿verdad? Entonces, pero ya llegado el Espíritu Santo ya no se usó ese sistema en ninguna parte. También fue la única vez que lo usaron los apóstoles de Jesús. Así que no voy a querer usar eso como una doctrina, ¿verdad? Para escoger a alguien. Para escoger a alguien, ¿verdad? ¿Quién fue, verdad? Todos ahí. La escogemos para mandarlo. No. Vamos a seguir la guianza del Espíritu. Entonces vemos que tenía el Señor en vista al apóstol Pablo. Bueno, en aquel tiempo era Saulo. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La palabra Pablo en la lengua latina es pequeño. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué está diciendo el apóstol? Es el mismo evangelio que yo predico y que ellos predican también. El mismo debe ser. Entonces, y así de la misma manera, ustedes han creído también. Ahora, dice el 12, se pone aquí la cosa más
colorida, ¿verdad? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ahora hace la pregunta, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, ya se había metido esto dentro de la iglesia de Corinto, cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Ve usted? La herejía, no solamente, amado hermano, es de hoy en día. Esto viene desde la iglesia primitiva, cuando aún los apóstoles estaban vivos. ¿Se imaginan? Cuando los testigos oculares de todas esas cosas estaban vivos, ya se estaba metiendo la herejía. Ya se había metido. ¿Ve usted? Dentro de la iglesia del Señor. Está dirigida a los hermanos de Corinto. Ahora, ¿cuánto más nosotros hoy en día, que ya todos esos siervos de Dios ya están con Cristo y ya no pueden venir aquí y decir, ¿sabe qué, hermano? Esa herejía está mal. Ahora nada más tenemos sus escritos. La palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es lo que hacían todos los verdaderos discípulos, apóstoles y discípulos de Jesús. Dice, ¿cómo dicen ustedes, corintios, algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si los cristianos que murieron en Cristo no resucitan, tampoco Cristo resucitó. En vano no creen eso. Una cosa va con la otra. Usted no puede decir Cristo resucitó y el creyente no resucita. Equivocado. Equivocado. Si Cristo resucitó, gloria a Dios, nosotros también resucitaremos. Y todos los que murieron en Cristo. Físicamente, como Cristo resucitó físicamente, de igual manera. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si es así como ustedes dicen, dice el apóstol, entonces lo que nosotros estamos predicando no sirve, es vano. Vana es entonces nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. O sea, si el Cristo que nosotros predicamos no resucitó, la fe de ustedes es vana, no sirve de nada, en otras palabras. Es lo que le está diciendo. Y somos, está diciendo el apóstol, nosotros los apóstoles somos hallados falsos testigos de Dios. Los apóstoles sabemos que no eran falsos testigos de Dios, eran testigos verdaderos de Dios. Pero aquí dice, si la cosa va como ustedes dicen, entonces lo que predicamos nosotros es falso y nosotros somos falsos. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué razón somos falsos? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Eso es lo que los apóstoles predicaban. Y si el evangelio es como los corintios que se habían torcido era, entonces los apóstoles estaban mal. Alguien tenía que estar mal. O los apóstoles o los corintios que se habían torcido. Por supuesto, los corintios que se habían torcido. No todos, ¿verdad? Porque dice algunos de ustedes. Gloria a Dios. Entonces dice, hemos testificado de Dios el cual resucitó a Cristo, al Mesías. Dice, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Jesús no resucitó. Y lo que estamos predicando es una mentira. Entonces, en otras palabras, Jesucristo sí resucitó. Y ese es el evangelio, ese es el mensaje. Nuestro Cristo muerto y resucitado. Y luego dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Me detengo aquí. Los testigos de Jehová, el fundador de ellos, llamado Don Carlos Taze Russell,
o en inglés Charles Taze Russell. Este señor dijo, el hombre Jesús, dijo, está muerto, muerto para siempre. Eso fue lo que él dijo. Eso es contrario a la Escritura. Porque la Escritura dice que Jesucristo murió y resucitó, no quedó muerto para siempre. Resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Y sabe qué? La fe de ellos es vana. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, oh, sí resucitó, pero nada más resucitó espiritualmente. Jesús es eterno. Él no puede morir espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús dijo en San Juan 17:5, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que Jesús ya estaba antes de que el mundo existiera. Cuando fue a la cruz, los soldados romanos no pudieron matar a un ser espiritual, podían matar a un ser físico, pero no a un ser espiritual. Porque Jesús es el Espíritu eterno que el Padre depositó en el vientre de María. No agarró una cosa de materia y la puso en el vientre de María. No. Sino a su Hijo, al Espíritu que estaba al lado del Padre y lo puso en el vientre de María. Ese Espíritu ningún hombre lo puede tocar. Nadie. Su físico sí, pero no su espíritu. Entonces, ¿cómo lo podían matar a ese Espíritu eterno? De ninguna manera. Mataron al hombre Jesús. Mataron al físico de Jesús. Pero el Dios Jesús no. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, si usted sigue leyendo la Escritura. Puede encontrar en Pedro y puede encontrar en Judas. Y como le dijo también a los judíos en Mateo 12:40, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, ¿y qué le dijo al ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un espíritu muerto no puede estar en el paraíso, está muerto. Pero un espíritu vivo sí. Y Jesús siguió vivo. Entonces Jesús no murió espiritualmente, murió físicamente. Entonces la resurrección tiene que ser física. Amén. Entonces usted no puede ser caballeroso con eso y decir, pues ¿sabes qué? Si tú crees que Jesús no resucitó físicamente, tu fe está muerta. Muerta. Y no eres salvo. Su fe es vana y aún estáis muertos en vuestros pecados. Y luego dice el apóstol que si Cristo no resucitó, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay resurrección para ellos. Y dice, si en esta vida, o sea, en esta vida presente, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, quiere decir de lástima de todos los hombres. Si usted nada más piensa esperar en Cristo en esta vida física, no. Es en esta vida y en la venidera, mi amado hermano. Gloria a Dios. Y luego dice en el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Ve usted el símbolo de la primicia? Los que murieron creyendo.
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién? Él. Él es la primicia. Él es la primicia. ¿Por qué? Porque es el único que hasta ahorita ha resucitado físicamente. Con un cuerpo glorificado. Lázaro resucitó físicamente, pero volvió a morir otra vez. Murió otra vez. ¿Ve usted? Porque su cuerpo fue resucitado, pero siguió un cuerpo corruptible. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo. O sea, aquel cuerpo que estaba en la tumba fue transformado en un cuerpo glorioso. Como también lo va a hacer con nosotros. Y lo dice la Escritura aquí en el versículo 51 de Corintios 15, versículo 51. Y también en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Va a haber una transformación de cuerpos conforme a la gloria de Cristo. Amén. Entonces, mi amado hermano, esa es la esperanza bienaventurada de todos nosotros, los creyentes. Y dice el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, el segundo Adán, o el Adán final. Ya no van a haber más Adanes después de ese. El primero, y lo vemos en Romanos, claramente los dos Adanes. El primero y el postrero quiere decir el último Adán, es Jesucristo. Entonces, por el último Adán, ese último Adán es Jesucristo y por él entró la resurrección. Por eso usted va a resucitar, porque nuestro Cristo resucitó. Y dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, no los que no están en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Así dice Tesalonicenses, ¿verdad? 4, del 13 en adelante. Nosotros. Entonces, en Cristo Jesús todos resucitamos en el segundo, o en el postrer Adán, que es más correcto que el segundo. O se puede decir el segundo y final. No hay más Adanes después de este. Entonces, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados con vida. Vamos a tener vida. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a detener ahí. Gloria sea el nombre del Señor, porque ya el tiempo ha avanzado y pues se ha establecido el principio que quería que usted supiera. Entonces, ¿cuál es el evangelio que usted tiene que llevar? Las buenas nuevas. Amén. La buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Cristo viene. No, esa no es la buena nueva. Que Cristo murió. El evangelio del reino es este, que nuestro amado Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y resucitó con un cuerpo glorificado. Y debido a que Él hizo eso, usted y yo somos vivificados, o sea, tenemos vida eterna. Estábamos muertos y se nos ha dado vida por la persona de Jesús y su trabajo o su obra terminada en la cruz del Calvario. Amén. Por eso celebramos a Cristo. Y no solamente el día de hoy, todos los días. Pero el día de hoy lo enfatizamos para que aquel que no tiene claro el mensaje del Evangelio lo tenga claro el día de hoy. Servimos a un Cristo vivo. Por eso usted ve que en una cruz cristiana no hay una imagen colgando ahí. Porque hay quienes tienen a Jesús todavía crucificado. No ha sido ni sepultado ni ha resucitado. Todavía lo tienen crucificado. ¿Por qué lo tienen crucificado? Porque al enemigo, a él le gusta mostrar lo que él hizo con el cuerpo de Jesús. Y él les publica a los demonios, a las potestades, miren, esto fue lo que yo hice con él. Pero lo que no les muestra es lo que él hizo con el diablo. Dice la Biblia que lo expuso por lo que el diablo es.
Porque el diablo es un traicionero y un miserable. Y le quitó las llaves. Pero usted traicionó al Padre Celestial y el Padre Celestial le dio lo mejor al enemigo. No era su enemigo en aquel tiempo, era su creación. Lo hizo el más bello, el más bonito, lo hizo mejor que los demás ángeles. Pero ¿sabe qué? Se le volteó. Entonces el diablo es malo, es ingrato, no tuvo gratitud para con Dios. Pero Dios fue misericordioso con nosotros. Porque ¿sabe qué? Nadie de nosotros hemos visto a Dios, el diablo sí lo ha visto. Y nosotros no lo hemos visto y lo amamos al Señor. Y dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Gloria a Dios. Así que glorifica a Dios, mi amado hermano, por ese grande regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Es un regalo maravilloso de la vida eterna, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a orar, mis amados hermanos, en esta